Mi nombre es Esteban Mata y oriundo de la zona sur del país. Soy ingeniero en computación, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Felizmente casado, padre de una chiquitina de 4 años, dedicado y apasionado al desarrollo de software. Actualmente trabajo en Growth Acceleration Partners, LATAM. Toda mi carrera la he enfocado un poco más a la parte de desarrollo, implementación, diseño, arquitectura de software. Los últimos años los he dedicado a trabajar en sistemas de cumplimiento, son sistemas de digital risk, gobernanza de datos, son sistemas en los cuales se tiene que capturar, procesar. Antes de procesar, te enriquecen los datos con metadata y datos asociados a esos datos, se procesan, se analizan y finalmente se archivan. Entonces estamos hablando de sistemas donde se tienen que ingestar millones y millones de datos al día, escenarios complejos, pero siempre en la nube, muchas serverless, algunas que involucran servicios, digamos, más clásicos, tanto de Amazon como de Microsoft y de Google. Siempre me ha gustado. En casa lastimosamente nunca tuvimos cámara, pero bueno, tenía una tía que tenía una cámara y pues de vez en cuando la podía utilizar. Obviamente era analógica, estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, y siempre me quedó así la espinita de la fotografía. Cuando empecé a trabajar, por allá que del 2009, me compré mi primer cámara, era una point and shoot súper básica, pero bueno, desde ahí ya pude ir como dándole un poco más de lleno al tema de la fotografía, hasta que ya finalmente por ahí del 2019 le empecé más de lleno al estudio, a estudiar más y entender un poco más sobre fotografía, y también tratar de priorizar un poco más salir a fotografiar, porque al fin y al cabo, como en todo, la práctica es la que nos ayuda a mejorar día a día. Creo que hay una convergencia interesante entre la parte técnica y la parte más artística, creativa de las personas, que creo que es muy importante destacar y que va en ambas vías, ¿verdad? En el caso de la fotografía, vamos a ver, hay que tener un montón de conocimiento técnico, hay que saber cuáles son las limitaciones, cuáles son los alcances del equipo con el cual está uno trabajando. Hay que saber de teoría del color, hay que saber del triángulo de exposición, etcétera, etcétera. Entonces son muchos conocimientos técnicos que tenemos que tener sí o sí. Esas son como las bases para la fotografía. Pero no podemos dejar de lado la parte que para mí tiene más peso y es más importante, es la parte artística, la parte creativa, y que ya vamos a ver cómo lo podemos extrapolar a la parte de ingeniería. Entonces, ¿qué hace un fotógrafo? Si un fotógrafo se sabe toda la teoría, sabe muy bien cómo funciona su equipo, sabe de teoría de color, ha estudiado y leído libros y libros, pero la parte creativa, la parte de invención, la parte artística no la tiene muy desarrollada. Es bastante probable que las fotos que termine tomando no tengan, digamos, que mayor peso, o no cuenten una historia, que tiendan a ser más como un snapshot y no una fotografía. Hay un debate ahí entre fotógrafos en que, digamos, un snapshot sí puede ser, digamos, uno ve un paisaje bonito y toma la foto, es un snapshot, puede ser muy estético, muy bonito, pero como que no termina, digamos, contando una historia, o no termina transmitiendo algo extra de lo que visualmente tiene esa foto. Entonces la parte creativa para mí tiene mayor peso que la parte técnica en fotografía. Tomándolo desde el punto de vista como ingeniero, ¿cómo aplica eso? Creo que es una analogía bastante directa, no hay que darle mucha cabeza.
yo como ingeniero puedo saber programar en 20 lenguajes distintos de todos los paradigmas sabidos y por haber. Puedo saber muy bien cómo funcionan todos los servicios en la nube, en AWS, en GCP, en Azure. Pero si yo estoy muy limitado en la parte creativa, en la parte inventiva, en la parte más artística de la ingeniería, pues creo que es una limitación que puede tener uno como ingeniero y que a la larga va a hacer que uno destaque o no, digamos, del resto de ingenieros. Creo que en términos generales, vamos a ver, la creatividad ha sido como un catalizador de la parte de los avances técnicos, tecnológicos en general. Y como ingenieros, los años me han demostrado que esa parte creativa tiene un peso muy importante en el día a día como ingeniero. Al fin y al cabo, lo que hacemos en el día a día es solucionar problemas, y para solucionar problemas la parte inventiva y creativa tiene mucho peso. El otro día lo hablaba con varios colegas también, el hecho de tener equipos como muy homogéneos, en donde todos van como con un flujo, y entonces los resultados son bastante homogéneos, lo cual no está mal, está bien. Pero cuando hay como equipos de trabajo que son más heterogéneos, tienden a darle un peso mayor a la parte como creativa, discusión artística, y terminan a la larga saliendo cosas interesantes y bastante únicas de ese tipo de equipos que son un poco más heterogéneos. Es uno de los mayores retos, como te decía antes, porque a veces a uno en la universidad lo preparan para la parte pues profesional, ¿verdad? Pero cuando salís allá vas adquiriendo un montón de responsabilidades que van más allá de lo laboral, y que están relacionadas pues también con lo laboral. Pero bueno, tener familia, ser un buen profesional, ser un buen padre, ser un buen hermano, etc. Más allá de tus proyectos personales también, es muy difícil encontrar un balance, pero creo que es muy importante entender que tiene que haber un balance, ¿verdad? Uno tiene que enfocarse en la parte profesional y pues ser un muy buen profesional, pero no sin dejar de lado uno mismo como persona, porque si uno no está bien, el resto de cosas pues no van a ir muy bien, ¿verdad? Y en ese caso también con el tema de los hobbies, pues es parte de lo que es uno como persona, y creo que hay que darle también importancia a este tipo de cosas, porque al fin y al cabo también son los que generan un poco ese balance. Es muy complicado por el tiempo, el tema de tiempo, y eso va a ser complicado para cualquier ser humano. El hecho de tener, no sé, un hobby, en mi caso yo tengo muchos, uno de ellos es la fotografía, pero tener este tipo de salidas son como algo que nos permite vivir el momento sin tener digamos expectativas sobre el futuro ni qué pasó en el pasado,